hemos estado trabajando en la parte de superficie con apellido extra de orientabilidad. Y la orientabilidad de nuestra superficie nos ha servido para definir precisamente el endomorfismo de Weingarten y la segunda forma fundamental. Bueno, pues nos va a servir para más cosas. Y es que esta orientabilidad precisamente nos permite construir un vector que siempre es perpendicular a la superficie en el punto correspondiente. Y uno diría, vale, igual que cuando trabajamos con curvas hemos visto que el elemento geométrico que nos interesa es la recta tangente, cuando hemos trabajado con superficie el elemento que nos interesaba era el plano tangente. Ya. Y justamente ese plano tangente tenía como vector normal al vector perpendicular a la superficie en el punto, que podría ser nuestra orientabilidad u orientación en la aplicación correspondiente. Vale, pero nos podemos construir más planos, porque no solo está el plano tangente. Siempre que tú cojas dos vectores que sean linealmente independientes, podemos generar un plano. Bueno, pues uno podría pensar, si cojo curvas, las curvas solo me dan un vector. Necesitaría otro vector importante. Precisamente, la orientación nos proporciona un vector que es perpendicular. Entonces, a lo mejor uno podría plantearse ¿qué ocurre si yo cojo en un punto la curva que pase por ese punto y estudio su vector tangente y también estudio, si la superficie es orientable, el vector perpendicular a la superficie en ese punto? De ese modo tendríamos dos vectores que serían linealmente independientes. Y uno dice, vale, con esos dos vectores podríamos construirnos entonces un plano. Eso sería una construcción bastante normal. Vamos a hacer justamente el proceso contrario. ¿Qué quiero decir con el proceso contrario? Aquí lo que estamos haciendo es, eliges la curva te genera una recta tangente, esa recta tangente te proporciona un vector de dirección que está en el plano tangente, ya tengo un vector, y por otro lado en el punto correspondiente me construyo el vector perpendicular que me proporciona la orientación. Y con eso construyo el plano. Bueno, podemos hacer una cosa distinta. Como hemos visto previamente que tú puedes elegir cualquier vector del plano tangente y encontrar una curva cuya recta tangente tenga por dirección a ese vector que tú has elegido, lo que vamos a hacer sería sacar la curva elegida que decíamos, es que lo complicado es averiguar cuál es esa curva precisamente. Pues vamos a sacar esa curva mediante la orientación. ¿Cómo? Nos construimos el plano correspondiente e intersecamos el plano con nuestra superficie. Pues eso nos va a dar unas curvas que vamos a llamar secciones normales. Van a ser curvas que se obtienen de cortar nuestra superficie con planos adecuados. Y esos planos son esos planos normales o secciones normales porque cogemos ese vector perpendicular o vector normal que nos proporciona la orientación. ¿Vale? Entonces, el elemento con el que vamos a trabajar aquí simplemente son esas curvas. Y vamos a estudiar todo lo relativo a estas nuevas curvas que nos interesan. Entonces, cogemos nuestra superficie orientada, es decir, sea el par M con nuestro nu sub M, una superficie orientable, y vamos a coger un punto P de nuestra superficie. Entonces, dado un vector, ¿lo llamamos? Si lo llaman W, podemos llamarlo también W, que esté en el plano tangente. Hombre, vamos a pedirle que sea no nulo. Es cierto que el plano tangente es un espacio vectorial y como espacio vectorial siempre contiene el cero. Pero vamos a hacer que quite también el cero porque si no, no hay mucho más que hacer. Bueno, pues dado este vector, se define la sección normal, ¿vale?, a la superficie M en el punto P en la dirección de este vector W como este a priori conjunto de
su n, que depende del punto P y depende del vector W. ¿Cómo se define esta sección normal? Como el conjunto M, intersección, y ahora vamos a la parte afín, cogemos el punto y al punto le sumamos el espacio de direcciones que está generado por un lado, lo que sería el vector W que hemos elegido y por otro lado, la orientación en el punto P. ¿Vale? Entonces, geométricamente, ¿qué estamos haciendo? Geométricamente, estamos cogiendo nuestra superficie y estamos eligiendo un punto, por ejemplo, este punto P, y en ese punto P habrá un plano tangente. Podemos decir, pues, no sé, chispa arriba, chispa abajo, algo tal que así. Esto podría ser el plano tangente a la superficie en ese punto. De este plano tangente vamos a coger un vector, cualquiera. Por ejemplo, cogemos este vector W. Y ahora, la parte de la orientación nos dice que en este punto la orientación me proporciona un vector que es perpendicular, ¿sí?, a la superficie en el punto P, ¿vale? Y unitario, de norma 1, lo que sea, ¿de acuerdo? Pues estos dos vectores linealmente independientes me van a generar un plano. Entonces vamos a tener un plano en verde formado por estos dos vectores, más o menos algo tal que así. ¿Vale? Este plano, como plano afín, sería el plano formado por el punto P, sumándole nuestro conjunto de direcciones del vector W con el nu sub m de P. Y lo que hacemos va a ser estudiar la intersección que tiene este plano, un plano afín, con la superficie M. Entonces, cuando realizamos esa intersección, ¿qué vamos a obtener? Quedó sin colores. Vamos a obtener una curva y que este conjunto que tenemos aquí sería la C sub n P de W. ¿Vale? Bien, hasta ahí. Realmente nosotros en esta definición es cierto que lo hemos denotado C de curva más adelante, N para indicar que es la sección normal y que depende del punto P y del vector W. Pero en la definición todavía no hemos dicho, oye, esto es una curva. Lo estoy diciendo yo porque es lo que vamos a obtener. Pero la definición lo único que nos dice es, la sección normal es un conjunto, que es el conjunto resultado de intersecar la superficie M con este plano afín que nos hemos construido, que tiene al punto P dentro y dos vectores de dirección, uno el vector normal y otro el vector del plano tangente que tú has elegido. Simplemente, y eso me dará un cierto conjunto que es lo que llamamos la sección normal. Lo que vamos a ver precisamente es que esta sección normal Cn es precisamente una curva y por eso lo notamos mediante C. ¿Vale? Es decir, proposición en las condiciones anteriores. Últimamente me ha dado por poner de la condición anterior y me estoy volviendo demasiado vago. Dada M con nuestra nu sub M, que sea una superficie orientable y un punto P
perteneciente a la superficie M, si tenemos un vector W que cojamos del plano tangente en el punto P de la superficie M, que sea un vector no nulo, entonces se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, esa sección normal que hemos construido antes, la sección normal, que hemos notado mediante C sub n de P y de W, es precisamente una curva. Y ahora es donde uno podría tener un poco el problema. ¿Qué tipo de curva? Estamos trabajando en R3, luego está hiper claro que esto es una curva espacial, ¿verdad? Eso es 100% seguro. Ahora, podríamos hablar de una curva plana, entre comillas, no porque esté trabajando con una curva en R2, que es realmente el concepto de curva plana. El concepto de curva plana que utilizamos cuando trabajamos en R3 en el espacio es porque la curva está siempre dentro de un plano. O lo que es lo mismo, ¿qué torsión tiene esta curva C sub n? Cero. Cero, exactamente. Eso es lo que estamos aquí indicando con estas comillas de curva plana. Realmente, siempre que estamos trabajando con curvas que se obtienen en R3, nuestras curvas son curvas espaciales. Otra cosa es que la torsión de esa curva sea cero. Entonces sí, podemos interpretar que nuestra curva está conteniendo un plano, podremos reducir todo a ese plano, tomar coordenadas respecto de los vectores de ese plano y entonces tener efectivamente algo en R2. Ya, bueno, muchas cosas hay que hacer. Ponemos plana con comillas y así nos entendemos y hacemos nuestro abuso de notación, ¿vale? Cuando decimos que es una curva plana, lo que queremos decir es que está contenida en el plano afín P más. En el libro no aparece el span, sino que ponen esta notación con los picudos, la que utilizamos nosotros para los productos escalares. Yo voy a poner siempre, que me acuerde, que espero que sea siempre, el span, porque no me gusta utilizar dos notaciones distintas, la misma notación para dos cosas distintas. Entonces tenemos nuestro span del vector W con el vector normal unitario en el punto P. ¿De acuerdo? Además, ¿qué ocurre con este vector W? W. Que este vector W, como lo hemos cogido del plano tangente, es un vector tangente realmente no solo al punto P, ¿verdad? Sino también a todo elemento que pase por P. ¿Hay algún elemento que hayamos construido justo ahora que pase por el punto P? Precisamente en nuestra sección normal, nuestra curva. Es decir, el W es un vector tangente a esta curva C sub n de P de W en el punto P. Realmente, a lo mejor esto es una forma rara de decirlo. Lo que estamos queriendo decir es que este vector W es justamente el vector de dirección de la recta tangente a esta sección normal en el punto P. Al hablar de es el vector tangente. Porque claro, recordemos que tenemos que tener cuidado con esa forma de hablar de vectores o de cosas tangentes a curvas en el espacio. Porque si tenemos la curva, uno dice, claro, ¿de qué modo se apoya? Se apoya la curva y tengo el vector horizontal, le voy dando la vuelta, todo esto es tangente si solo corta un punto. No, aquí estamos hablando en el concepto analítico de tangencia, no el concepto geométrico de tangencia de solo toca en un punto. ¿Vale?
Y por otro lado, otra propiedad que tenemos es que precisamente vamos a estudiar el comportamiento que tienen las parametrizaciones. Entonces, si tengo una curva, una parametrización de esa curva, bueno, pues sea alfa que vaya de i en R3, una parametrización, vale, el 3, una parametrización unitaria de nuestra sección normal T sub n de p w, ¿de acuerdo? De modo que aquí entramos en nuestro... Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que... ¿Qué elementos nos gustaría que estuviese en el intervalo i? Puestos a elegir, tú quieres que esa parametrización haya un punto, como tiene que pasar por el punto P la curva, habrá un cierto valor T sub 0, H, J, como lo quieras llamar, de modo que alfa en ese punto T sub 0, HJ sea el punto P. Hombre, puestos a elegir valores, porque el i es un intervalo de R, pues vamos a hacerlo por comodidad y en lugar que sea el 17, el 40, el menos 15, que sea el 0. Que resulta que el punto 0 no está, no pasa nada. Yo hago un cambio de variable y lo cambio de modo que hago un desplazamiento para que esté el 0. Entonces, realmente tú, sin pérdida de generalidad, puedes suponer siempre que el 0 está en ese intervalo i con alfa de 0, justamente el punto P. Y entonces, ¿qué queremos estudiar? Lo que hemos dicho antes precisamente, que el W sea el vector tangente, lo que nos está diciendo es que el alfa prima va a ser proporcional, no tiene por qué ser el vector W, pero va a ser proporcional a ese vector W. Oye, mira, eso ya lo sabíamos de antes. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo seguir derivando, ¿verdad? Y estudiar qué ocurre con el alfa segunda en el punto cero. Y entonces el alfa segunda, normalmente, ¿qué tipo de comportamiento nos daba? Si el alfa prima jugaba nuestro papel de vector tangente, el alfa segunda nos indicaba en cierto modo como la curvatura geométrica, entonces nos daba una especie de comportamiento normal o perpendicular. Pero precisamente nosotros ya tenemos algo que es perpendicular a la superficie en el punto P, ¿verdad? ¿Qué elemento es perpendicular a la superficie en el punto P? El nu M. El El nu nu sub M. m. Igual que hemos Mm. dicho, oye, ¿tiene que ser alfa prima de 0 el vector W? No, no tiene que ser igual, pero sé que será proporcional. Es decir, esos dos vectores van a ser vectores paralelos. Ah, ¿tiene que ser el alfa segunda exactamente igual al vector que hemos cogido unitario nu sub m de p? Hombre, no tiene por qué ser igual, pero va a ser proporcional. Y como va a ser proporcional, lo que estamos diciendo es que son vectores paralelos, ¿verdad? Y entonces fíjate, nosotros cuando hemos estudiado cosas que son proporcionales, esas cosas que eran proporcionales normalmente trataba de identificar esa constante de proporcionalidad. ¿Recuerdas el primer ejemplo en el que hemos realizado un proceso así? Para curvatura. Para la curvatura, justamente, ¿verdad? Y entonces hemos dicho, es que yo tengo el vector y derivo, me sale el alfa prima, eso es proporcional y a esa constante de proporcionalidad la llamo curvatura. Hombre, es que estamos trabajando en realidad también con curvas, ¿verdad? Si la parametrización es unitaria, alfa prima es el vector tangente. Las ecuaciones de Frenet nos dicen que la derivada del vector tangente es proporcional al vector normal con una constante de proporcionalidad que es la curvatura. Y esta curvatura o esta sección normal no deja de ser una curva. Por lo tanto, podemos decir, desde el punto de vista
de lo que sería el trío de Frenet, lo que tendríamos aquí sería que hay una constante de proporcionalidad que es la curvatura, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí no estamos trabajando con el triedro de Frenet, estamos trabajando con otros vectores. Pero el vector normal en el punto P era un vector perpendicular a curva, ¿verdad? Ahí no hablábamos de superficie, sino de curva. ¿Y qué ocurría? Vamos a hacer un dibujito para que veamos el comportamiento y tratemos de buscar la relación, ¿vale? Entonces, mm, a ver cómo lo podemos entender bien. Consideremos ahora la siguiente situación. Lo que quiero es que tratemos de entender qué es lo que está sucediendo aquí y el por qué se hacen las cosas como se hacen. Más o menos que vayamos a deducir la definición que viene en el libro. El libro simplemente te planta la definición y tú dices, o vale, pues añade una definición. Pero vamos a entender el porqué de esta definición. Nosotros tenemos una superficie. Y hemos visto, en esta superficie hemos cogido un punto y supongamos que ya hemos obtenido, después de el vector y todo eso, que tengo por aquí esta curva. Y esta curva representa nuestra sección normal. Es decir, esta curva representa el CNP de W. Significa que por aquí habrá un cierto vector, que es este vector W, ¿verdad? Y habrá también otro vector perpendicular nu su m de p. Entonces nos dice, ojo, este vector W y este vector nu su m de p no se corresponden con conceptos de curvas, se corresponden con conceptos que hemos visto de superficies. El vector W es algo asociado al plano tangente de la superficie, no a algo de una curva. El vector nu su m de p es un vector unitario normal a la superficie en el punto, no a una curva. Pero resulta que acabamos de construir una curva que tiene una relación super guay con estos elementos, ¿verdad? ¿Y esa relación cuál es? Lo que nosotros hemos visto es que, claro, si yo cojo la recta tangente a esta curva, tendrá su correspondiente parametrización, entonces existe una parametrización alfa que vaya del i en R3, parametrización. Podemos exigirle ya directamente unitaria de esta sección normal C su n de p de w flechita, tal que lo que nosotros que hemos visto, que el vector alfa prima en el punto 0 es paralelo al vector w y el vector alfa segunda de 0 es paralelo al vector nu su m de p. Vale. Pero es que resulta que los vectores o la curva c su n de p w es una curva espacial. Y como tengo una curva espacial, tengo los elementos asociados a esa curva como curva del espacio. Entonces yo puedo decir, espérate, vamos a dibujar ahora encima de esta curva y decir, no, ahora voy a interpretar esta curva en morado como si fuese una curva del espacio. Y como curva del espacio, llámala si quieres C simplemente. Resulta que en el punto P existirá nuestro triedro de Frenet. Entonces, tendré para una cierta parametrización de esta curva, que resulta que es esta parametrización P, que existirá. Existe nuestra base
que estará formada por el t su alfa de t, el n su alfa de t y el binormal b su alfa de t. Pero resulta que como hemos cogido una parametrización unitaria, ¿quién es el vector tangente su alfa de t? El alfa prima. Claro, sería simplemente el alfa prima, ¿verdad? Pero es que entonces, cuando nosotros cojamos el vector tangente en el punto P, en el 0, ¿verdad? ¿Qué ocurrirá? Que eso será el alfa prima de 0. Y el alfa prima de 0 hemos visto que es entonces paralelo al vector W. ¿Y cuál es la relación que sabemos nosotros del triedro de Frenet? Voy a subir esto un poquito más para arriba. Aquí. Que si yo cojo ahora el vector normal n su alfa de t, ¿qué le pasa a este vector normal? Que tiene que ser simplemente algo que sea perpendicular. ¿A quién? Al vector tangente. O lo que es lo mismo, es algo que tiene que ser perpendicular. ¿A quién? Al alfa prima de t. Por lo tanto, el vector normal en el punto 0, en el punto P, tiene que ser perpendicular al alfa prima en el 0. Pero como la alfa prima es paralelo al W, resulta que tiene que ser también perpendicular ¿a quién? Al W. Exactamente, es decir, el vector normal en el 0 tiene que ser perpendicular al vector W. Pero ya teníamos o ya conocíamos asociado a la superficie un vector que era perpendicular al W, ¿verdad? Que sería justamente el nu sub m de P. Entonces, sería esperable pensar que este vector normal en el punto 0 debería ser paralelo a ese nu sub m de P, ¿cierto? Ojo, pero es que si nos vamos a nuestro triedro de Frenet, por el triedro de Frenet, tenemos que si yo cojo el t su alfa prima en el 0, ¿esto qué vector sería? El alfa segunda en el 0, ¿verdad? Y esto sabemos que es precisamente ¿quién? ¿Un múltiplo de qué vector? Un múltiplo del vector No es. normal su alfa de 0, ¿cierto? Y a ese múltiplo lo habíamos llamado curvatura, es decir, el k su alfa, en este caso en el 0, ¿cierto? Claro, pero resulta que esto es un múltiplo del vector normal, luego alfa segunda es un múltiplo de este vector normal. Y a ese múltiplo lo hemos llamado curvatura de esta curva C, pero interpretada como curva espacial. Pero es que resulta que el vector normal, el vector alfa segunda en 0, es paralelo al vector nu sub m de P. Ojo, como es paralelo, habrá otro múltiplo que me dé ese alfa segunda, ¿verdad? Cuando cojo el vector normal n sub alfa de 0, es un vector normal unitario. Pero es que el vector nu sub m de P es también un vector unitario. Luego, ¿qué estamos diciendo? Que este vector normal puede ser directamente nuestro nu sub m de P o menos el nu sub m de P. Básicamente lo que tenemos ahí. Pero estamos dando interpretaciones distintas, una desde el punto de vista de la superficie y otra desde el punto de vista de la curva espacial. Entonces, si interpretamos la sección normal simplemente como una curva espacial, podemos recurrir a la información del triedro de Frenet y trabajar con el concepto de curvaturas a secas. Pero si lo que hacemos es trabajar con los vectores normales que me está proporcionando la orientación de nuestra superficie, entonces a lo mejor ese múltiplo difiere del que teníamos antes. Vamos a poner entonces nombre a ese múltiplo. Uno diría, bueno, es que es la curvatura. Ya, pero es la curvatura
cambiando la base, ¿verdad? Y no estamos cogiendo en esa base al vector normal n sub alfa, estamos cogiendo en esa base al vector nu sub m de p. Bueno, pues vamos a cambiarle el correspondiente coeficiente respecto de esta base. Y eso es lo que vamos a llamar la curvatura, pero normal. Únicamente para decir, ahora está cogiendo este nuevo vector nu sub m asociado a la superficie. ¿Vale? Es decir, que tiene a lo mejor un poco más de sentido en nuestra definición, que es simplemente cambiar el punto de vista, es decir, cambiar la lente desde la cual estamos mirando a la curva y realmente la estamos interpretando desde el punto de vista de la superficie. Entonces, dada... Bueno, y pongo, vamos a poner la definición larga. Dada m, nu sub m, que sea una superficie orientable, p, un punto de la superficie, y w flechita, un vector del plano tangente a la superficie que sea un vector no nulo, se define la curvatura normal de esta curva C sub n de PW en el punto P como estamos cogiendo, bueno, como el escalar, vamos a llamarlo K de curvatura, vamos a ponerle una N de normal, y por ejemplo cambian en el libro y de repente ponen el P aquí arriba como superíndice y solo ponen el W como variable. Yo qué sé. Antes han puesto en la sección el P y el W dentro y ahora lo ponen arriba. Bueno, pues yo qué sé, no pasa nada. Como el escalar que verifica la siguiente relación. Y es que precisamente el alfa segunda en el 0 es un múltiplo K N P W por el vector nu sub m de P. Ojo, ¿ves algún problema en esta definición? Si dejásemos así la definición, ¿cuál sería el problema? Que lo hay. ¿Sabemos quién es el punto P? Un punto de la superficie. ¿Y el vector W? Un punto que has escogido del plano tangente. ¿Y la nu sub m de P? Sí, porque me da la orientación, ¿verdad? ¿Y quién es alfa segunda? ¿Quién es alfa? ¿Dónde aparece en esta definición qué es alfa? No, es que antes hemos dicho, no, pero es que antes me da igual. La pregunta es, ahora en esta definición, ¿qué representa alfa? Una La parametrización, ya, parametrización ¿cuál? de CN. Claro, pero la pregunta es, si lo dejamos así, que para mi modo es lo que hace libre, pero para mi modo de ver no es algo 100% correcto, porque lo que quiere indicar el libro al dejarlo así es que si alfa no aparece, es porque te da igual quién sea alfa, en el sentido de que la definición de la curvatura normal le ocurre lo mismo que a la definición de la curvatura espacial, que es independiente de la parametrización que tú elijas de tu curva. Claro, pero eso vamos a hacerlo mejor y vamos a ponerlo bien. Es decir, siendo alfa que va de I en R3, cualquier parametrización unitaria
de la sección normal C sub n p w, ¿vale? Es decir, nota, estamos viendo que la curvatura normal tampoco depende, tampoco en el sentido de que la curvatura espacial, la de toda la vida que hemos visto, no dependía de la parametrización. Es decir, tampoco depende de la parametrización unitaria escogida. Claro, si es que tiene todo el sentido del mundo, ¿por qué? Porque es que realmente lo que estamos haciendo es tratar a esta curva como una curva espacial, pero dentro de la superficie. Entonces queremos ponerle distinto nombre únicamente porque estamos cambiando un poco los vectores y en lugar de trabajar con el vector tangente, con el vector normal, con el vector binormal, vamos a trabajar, sí, con el vector tangente, pero vamos a llamar alfa prima. Es que es el vector tangente, ya, pero ahora me llama alfa prima. ¿Y vamos a coger el vector normal? No, vamos a coger el nus MDP. Pero es que el nus MDP también es un vector normal, ya, pero vamos a coger ahora ese. Porque el vector normal sí estaba claro cuál tenía que ser. Tenía que coger el vector tangente, girarlo en el espacio pi medios en el sentido contrario a los juegos del reloj. Vale, o podríamos tener binormal y entonces hacer ese producto vectorial. La orientación cambia un poco. La orientación a lo mejor me han fijado una orientación diferente y entonces el vector nus MDP no es el vector normal, sino es menos el vector normal. Podría ocurrir perfectamente. Yo siempre dibujo los vectores para arriba porque me gusta. Podría dibujarlos para abajo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, como hay un poco más de libertad con esa orientación nus M, pues lo decimos. Es posible que no coincida siempre con el vector normal del tríodo de Frenet. Por eso a esa posible curvatura vamos a llamarla ahora curvatura normal. ¿Que habrá ocasiones en las que coincida con la curvatura? Sí. ¿Habrá ocasiones en las que sea menos la curvatura? También. Porque dependerá de si el vector nus m coincide con el vector normal del triedrio o no. Simplemente eso. ¿Qué significa? Que hay un cambio de signo únicamente, un más menos la curvatura que conocemos de toda la vida. Bueno, pues a poner eso un poquito formal, es decir, proposición. Así voy a poner las condiciones anteriores para no tener que escribir otra vez todo el CAM, superficie orientable, bla, bla, bla. En las condiciones anteriores tenemos que, primero, lo que hemos dicho, si yo cojo la curvatura normal de esta sección normal, eso va a coincidir siempre con la curvatura vista como curva espacial. Va a ser siempre en el punto P la curvatura K su alfa en el cero. No siempre tiene, ¿verdad? El vector nu su m coincide con el vector normal del triedro. Genial, entonces esto sería en igualdad. Pero a lo mejor es menos ese vector normal, lo cual significa que para que esta igualdad sea correcta, aquí debo poner un valor absoluto, ¿vale? Segundo, bueno, aquí por ejemplo, el libro hace una apreciación que a mí me parece un poco innecesaria en el sentido de si la curvatura K su alfa de cero en el punto valía cero, ¿qué tipo de curva era? Plana. Bueno, estaba Eso sería contenida por en la un plano. torsión. Por la torsión. Ah, perdón. Eso era la torsión. Si la curvatura es cero, ¿qué tipo de Ah, contenida en una recta.
Exactamente, contiene una recta, podría ser bien un segmento o bien una recta o una semirrecta o algo, ¿verdad? Te lo indica únicamente porque si el caso alfa es 0, entonces ¿qué valor tiene también la curvatura normal? Un También cero. 0. Bueno, sí, si la curva es una recta, entonces la curva o la sección normal también es una recta. Ya, bueno, a ver. Porque si algo es 0, el valor absoluto de 0 tiene que ser también 0. Opción posible. Entonces, por otro lado, estamos diciendo que puede haber dos signos para la curvatura, ¿verdad? Para la curvatura normal. Entonces, en función del signo de caso n de p de w, tenemos que, por un lado, ¿qué pasa si k sub n de p de w es algo positivo? Entonces, ¿qué relación hay entre la curva, la sección normal C sub n p de w y este vector nu sub m de p? ¿Qué simbolizaba en el plano, no en el espacio, en el plano, qué simbolizaba la curvatura? Cuando yo estaba con una recta contenida en el plano, es decir, imagínate que la teníamos aquí, Si la curva estaba por encima o por debajo de la recta tangente. ¿vale? Entonces, cuando yo decía, oye, cojo esta curva, cojo este punto y tengo esta recta tangente, ¿verdad? Y además la estoy Ujú, recorriendo en este sentido, ¿cierto? ujú, Entonces, ¿qué le pasa a esta curva? Que siempre está por debajo de la recta tangente, ¿verdad? Por lo ujú. tanto, ¿qué curvatura tenía esta curva en el plano? Negativa. Negativa. Si lo dibujase al revés, Positiva. tendría curvatura positiva, ¿verdad? Vale. Ujú. Es que mi curva es una curva espacial. La sección normal es una curva espacial, pero podemos entenderla como una curva plana si nos restringimos y tomamos coordenadas al plano que nos hemos construido. Y ese plano tiene un vector importante, ¿verdad? El vector W y luego, ¿qué otro vector? El El 9. perpendicular, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos aquí, vemos que tengo esta recta, ¿verdad? Que es la que me proporciona el vector W. Y la pregunta es, realmente lo que estoy viendo también con esta curvatura como curva plana es si esta curva está por debajo de esta recta tangente, ¿qué ocurre entonces? Tendría curvatura negativa, ¿verdad? Negativa, sí. Si te fijas, visto de este modo, ¿qué está haciendo la curva al estar por debajo del vector W? ¿Se está acercando a este vector nu sub m de p o se está alejando del vector nu sub m de p? Bueno, técnicamente alejando, depende de cómo lo mires, pero Exactamente. Claro, no, no. Es importante. O sea, lo que has dicho es la clave fundamental. Depende de cómo lo mires. Depende de hacia dónde esté apuntando ese vector W. O sea, que la dependencia de acercarse a o alejarse de depende de si el vector W apunta, por ejemplo, aquí hacia la derecha o apunta hacia el lado contrario. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos indicar es que ahora si simplemente trabajásemos con esta sección normal como curva espacial o curva plana, hablar del signo sería sencillo, sería simplemente debajo de recta tangente o encima de recta tangente. Ya, pero como estamos asociándolo también a una superficie, nos gustaría tratar de relacionarlo con el comportamiento que tiene con ese vector importante que es el nusu MDP. Ah, pues entonces vamos a indicar que si esta curvatura normal es positiva, lo que está simbolizando entonces es que la sección normal C sub n de P W se curva hacia el vector W. Perdón, hacia el vector nu sub m de P. ¿Vale? ¿Qué ocurre entonces? Voy a saltarme el del medio, que sería
¿qué ocurre si la curvatura K sub n PW, la curvatura normal, es negativa? Que entonces esta sección normal C sub n de P de W se curva contra. ¿Contrario de hacia qué es? ¿Contra? Es hacia, yo creo que es contra, ¿no? Contra el vector W, el vector nu sub m de P. Mientras que el caso que comentamos aquí es qué ocurre si esta curvatura normal K sub n de P de W fuese cero. Que entonces, claro, lo que estamos diciendo es que la sección normal tiene como curva espacial curvatura cero. Y las curvas espaciales que tienen curvatura cero son rectas o trozos de rectas. Es decir, el C sub n PW es una, voy a poner recta entre comillas para indicar que, bueno, a lo mejor no es infinita, a lo mejor es un segmento, a lo mejor una semirrecta, pero está contenida en una recta. ¿Vale? ¿Qué más podemos afirmar del comportamiento que tenemos de esta sección normal? ¿Cuáles eran los puntos importantes que nos hacían falta cuando trabajamos con superficies? Porque, por ejemplo, cuando trabajamos con curvas, los puntos que nos interesaba estudiar en esta asignatura relativos a curvas, ¿cuáles eran? Curvas con puntos simples, que no tuviésemos autointersecciones. Dentro de la superficie había también unos puntos que nos interesaban más que otros. Si yo tenía puntos de inflexión, es porque el vector alfa segunda era linealmente dependiente del vector alfa prima. Entonces no tenía sentido esa independencia lineal que me permitía construirme estos planos. ¿Y cuál era el plano que nos construíamos precisamente a partir de la independencia lineal del alfa prima con el alfa segunda? ¿Osculador? El plano osculador. Entonces, para poder hablar de estos planos osculadores y de todo lo que relacionábamos, necesitamos que nuestra superficie, nuestra curva, no tuviese puntos simples, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar Puntos, precisamente... perdón, puntos de, puntos de puntos de inflexión. Sí, inflexión. lo he Vale. dicho, sí, sí. Puntos de inflexión. Bueno, pues el punto de inflexión es un concepto de la curva, igual que el punto simple, pero nos permite construirnos en el espacio justamente ese plano osculador. La curva o sección normal C sub n no deja de ser una curva, entonces lo que vamos a ver es qué ocurre cuando el punto correspondiente no es un punto de inflexión. Es decir, si nuestro punto P no es un punto de inflexión, entonces, punto de inflexión por si acaso no quedase claro, punto de inflexión de la curva sección normal C sub n P W, entonces, ¿qué podemos afirmar? Yo quiero estudiar la relación que tiene esta curvatura normal K sub n de P de W. Todo eso, ¿quién sabemos qué es esta curvatura? Claro, lo que tú sabes es el qué. Que la curvatura es como el numerito que hace perpendicular al alfa segunda, su NPW, con este vector nu su m de p, ¿verdad? Tú dices, normalmente, ¿cómo sacamos de forma sencilla estos coeficientes? Haciendo productos escalares con los vectores, ¿verdad? ¿Y qué vectores son los que nosotros conocemos desde el punto de vista de la curva? Los del triedo de Frenet. Ah, pues yo sé que este vector nu su m es paralelo al vector normal. Por lo tanto, si hiciese el producto escalar del alfa segunda con el vector tangente, como son perpendiculares, sería cero. Y si hago el producto escalar con el binormal, también sería cero. Si en lugar del vector nu su m ahí apareciese el vector normal n su alfa, cuando yo haga el producto escalar de este vector alfa segunda con el vector normal en el punto cero, ¿verdad?
Si esto fuese también el vector normal, ¿qué aparecería? Esta constante la puedo sacar fuera, producto escalar del vector normal con el vector normal, como son vectores unitarios, tienen producto escalar 1, ¿verdad? Es que no aparece el vector normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo hago el producto escalar del alfa segunda con el vector n su alfa? Que sí, que la constante k su n de p puede salir fuera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos quedaría a nosotros ahí precisamente? Para que aparezca el vector normal, fíjate en la relación que hemos visto antes. Es decir, lo que quiero decir, este vector alfa segunda, por un lado es el k su n de p con este vector. Pero el alfa segunda también es ¿quién? El k su alfa de 0 con el n su alfa, ¿verdad? Es decir, el alfa segunda de 0 también es el k su alfa en 0 por el vector normal alfa en 0. Anda, espérate. Si yo hago arriba alfa segunda de 0 con el n alfa, ¿quién me sale? El k su alfa, ¿verdad? Pero si lo hago aquí, ¿qué me sale? La constante k su n de p me sale multiplicada por este producto escalar del vector normal n su alfa de 0 con ¿quién? Con el nu su m de p. O básicamente lo que quiero decir es que, para que veas cuál es el proceso, alfa segunda de 0 es lo mismo que alfa segunda de 0. Pero alfa segunda de 0, por un lado, lo puedo expresar como curvatura k su n de p de w por el nu su m de p, ¿verdad? Pero el alfa segunda de 0 también lo puedo expresar como la curvatura k su alfa de 0 por el vector normal n su alfa de 0. Creo que las he puesto al revés precisamente. Aquí. Si yo hago el producto escalar de este vector con el normal n su alfa, ¿qué ocurre? Esta constante sale fuera del producto escalar, ¿verdad? Y nos quedaría el k su n de p de w, producto escalar del n alfa con el nu su m de p, ¿cierto? Pero eso es lo mismo que si hago este vector producto escalar con el n su alfa de 0, ¿verdad? ¿Y cuánto sale? Esta constante sale también fuera. ¿Y cuánto vale ahora el producto escalar del vector normal alfa en 0 con el vector normal alfa en 0? 1, precisamente. Que los había puesto al revés, ¿vale? Entonces tengo esta relación entre o las dos curvaturas, por así decirlo. Pero, ¿qué es lo guay? O bueno, guay. Lo que a nosotros nos gustaría es tratar de relacionar todo esto mm, con la aplicación chula que nos permite trabajar con esta orientación. Porque la orientación nos proporciona vectores perpendiculares. Y hemos visto una aplicación, un endomorfismo que va del plano tangente al plano tangente y que tiene que ver justamente con esta NUSUM, que era el endomorfismo de Weingarten. Y asociados a eso teníamos la primera y la segunda formas fundamentales. Y ahí hemos tratado de relacionar mediante las matrices de base del plano tangente cuál es la relación entre la matriz del endomorfismo con la matriz de la primera y la segunda forma fundamental. Pero aquí realmente también estamos trabajando con todo esto porque seguimos haciendo productos escalares del NUSU MDP, etc. Entonces, la curvatura normal admite una representación muy directa en términos de las formas fundamentales. Es decir, la curvatura K su n de P del vector W se puede expresar como el cociente de la segunda forma fundamental y de la primera forma fundamental. La pregunta es, ¿aplicado a qué vectores? Claro, necesitamos el qué. Vectores que estén en el plano tangente. ¿Puedes decirme algún vector que sepas seguro que está en el plano tangente? El único El que alfa sabe. prima, pero... No, no, más sencillo. Ah,
para construir El W. la sección normal, el W es el que hemos cogido del plano tangente. Pues justamente la curvatura de esa sección normal la puedes pensar como el cociente de esta segunda forma fundamental con la primera forma fundamental. ¿De acuerdo? En particular, ¿qué ocurre con la curvatura K sub n de P? En lugar de coger el W, vamos a coger un múltiplo del W, un lambda por W. Fíjate, las I sub P son productos escalares, ¿verdad? Entonces, si tengo el lambda flechita, pues lambda W flechita, ese lambda saldría fuera del producto escalar una vez. Y del otro W, ese lambda saldría otra vez. Es decir, de la segunda forma fundamental de arriba saldría el lambda al cuadrado. Pero la primera forma fundamental es también una forma. En particular es también un producto escalar. Luego, el lambda del primer W saldría fuera y el lambda del segundo W también saldría fuera. Saldría el lambda al cuadrado. Y si tengo el Sí, lambda al cuadrado entre el lambda al cuadrado nos quedaría lo 1. mismo. O decir, nos quedaría que cualquier múltiplo del vector W coincide en cuanto a la curvatura. Por eso realmente la sección normal no depende del vector que hayas elegido, claro, porque si estás hablando de vectores directores de una recta, el comportamiento de esa recta es el mismo. Da igual que hayas cogido un vector más largo o más corto. La recta como conjunto infinito es lo mismo. El plano como conjunto infinito es el mismo. Da igual que luego diga, no, es que no, yo siempre hago un dibujo finito, porque así me cabe aquí cuando hacemos todo este proceso. Pero que no es que tú digas, no, es que como he cogido este vector W, el plano verde llega hasta aquí. Y si cojo el vector W hasta aquí, entonces el plano verde llega más lejos. No, no, el plano verde es infinito. Entonces, da igual que tú hayas cogido el vector W o cualquier múltiplo suyo, o que haya ido hacia atrás. La curvatura es siempre la misma porque, desde el punto de vista de las curvas espaciales, tienes el mismo elemento. No depende de haber cogido un múltiplo de ese vector. Aquí lo tenemos. Bueno, hay un único caso, ¿no? Hemos puesto con un lambda, pero obviamente cualquier lambda que sea como. Distinto de cero. Claro, obviamente vamos a no cargarnos el vector porque el vector W no tenía sentido que fuese el vector nulo porque si no, no tengo un plano. ¿Vale? Y con esto precisamente podemos hablar entonces de la aplicación o la función curvatura normal, simplemente la que nos devuelve en cada punto la correspondiente curvatura. Es decir, dada una superficie M, nu sub M, que sea una superficie orientable, definimos la función curvatura de la superficie en nuestro punto P perteneciente a M como esta aplicación K sub n de P. Y ahora, este es el por qué cuando hemos trabajado o cuando hemos introducido la sección normal y luego la curvatura, hemos dicho la sección normal ponían el P y el W como argumentos, pero con la curvatura solo han puesto el W como argumento. Porque si yo fijo el punto P, dependiendo de cuál sea el vector, ¿qué ocurre? Puedo tener distintas secciones normales porque voy moviendo el plano. El vector perpendicular, el nus m de P, es siempre el mismo porque eso no está cambiando. El punto P es siempre fijo. Pero al modificar el vector W es posible, bueno, posible no, cambia el plano que construye, entonces es esperable que la intersección que obtenemos sea una curva diferente. Claro, si cambia la curva, es posible que la correspondiente curvatura de esa curva espacial también dependa del vector W que hemos elegido. Entonces, es una aplicación que, dependiendo del vector que tú cojas del plano tangente, eso sí, un vector que no sea nulo para poder construirnos nuestro correspondiente plano, me devuelvas un número real, de modo que a cada vector W le hacemos corresponder, sí, el K sub n de P de W. ¿Y cómo lo definimos? Como más coraje te dé. Como resulta que
en el sentido de que hemos visto distintas fórmulas equivalentes, ¿verdad? Precisamente hemos visto una que nos permite el qué, hablar de estos elementos en términos de la primera y la segunda forma fundamental. Bueno, pues vamos a utilizar esa expresión que es más cómoda. Simplemente cogemos el cociente de la segunda forma fundamental en el punto W con la primera forma fundamental en el punto W. ¿Vale? Y entonces, dependiendo del vector que hayamos elegido, vector no nulo, tendremos nuestra función curvatura en cada punto P prefijado. ¿Vale? Tienes razón en que yo lo he llamado función curvatura, pero realmente tendría que haber puesto función curvatura normal. Normal. Vale. em, de la superficie. Sí, sí. Simplemente la n indica que es el normal. Podemos decir Sí, sí, sí. que si hablamos de la curvatura, estamos pensando en la parte espacial, en la función curvatura normal y corriente que hemos obtenido nosotros. Ujú. Aquí realmente tendríamos que ponerle siempre ese apellido de función curvatura normal, porque es lo asociado a la sección normal y a ese vector nu sub m, que es el vector normal o perpendicular que cogemos asociado a la orientación. Sí, sí, correcto.